La justicia congeló la cuenta bancaria de la Fundación Democracia Viva para asegurar que devuelva los dineros de las obras que no ejecutó en los campamentos de Antofagasta. El senador socialista por los Lagos, Fidel Espinosa, presentó una querella para hacerse parte en la investigación del llamado caso Convenios. El transporte público y los paraderos son lugares de alto peligro para las mujeres que sufren por el acoso y la delincuencia. Una campaña busca visibilizar este grave problema y prevenir delitos. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida. En el polémico contrato en que el Ceremi de Vivienda de Antofagasta le asignó 426 millones de pesos a la Fundación Democracia Viva para mejorar 10 campamentos, no hubo boleta de garantía. ¿Y cómo el Estado iba a exigir la devolución del dinero si los trabajos no se ejecutaban? Y en los hechos, solo el 8% de las obras se construyeron. Y ahora el Ministerio de Vivienda exige que devuelva 391 millones de pesos. ¿Cómo será posible? Bueno, la justicia ordenó retener los dineros que la Fundación Democracia Viva tenía en su cuenta bancaria. A principios de este mes de julio, cuando el Ministerio de Vivienda enfrentaba un verdadero tsunami de críticas por el contrato asignado por el Ceremi de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva y quedaba en evidencia que todo se había hecho entre personas cercanas y militantes de Revolución Democrática, el ministro Carlos Montes comparecía ante el Congreso y reconocía que en muchos contratos entre el Estado y las fundaciones no se estaba exigiendo una boleta de garantía. La pregunta es cómo entonces las fundaciones podrían responder frente a los incumplimientos de sus obligaciones. La reglamentación legal que rige el programa de asentamientos precarios no existe la garantía. Solo 3 regiones la ocupan por iniciativa de ellos, en el resto no existe la garantía, porque aquí ocurrió una cosa que se viene desde el 2019-20, de que se mantuvo las normas que se aplicaban con los municipios a las entidades sin fines de lucro, que fue un problema que estamos estudiando cuándo se generó esto, por qué se generó, cómo se instaló, pero es lo que se instaló. Ni garantías, ni tampoco otros sistemas de selección. Ahí puedo explicar eso en detalle porque tenemos bien elaborada una propuesta alternativa a lo que hay. A la Fundación Democracia Viva, con nula experiencia en campamentos, le asignaron 426 millones de pesos para obras de mejoramiento y la investigación demostró que solo ejecutó el 8% de lo comprometido. El Ministerio de Vivienda puso fin al contrato, pero ¿cómo podía asegurar la devolución de los más de 391 millones de pesos si no había boleta de garantía? El término del contrato con Democracia Viva, que fue el día 14 de julio, y que además llevaba la liquidación del monto de los 391 millones que ustedes conocen, ese día, reservadamente, el Ministerio de Vivienda le solicitó al Consejo de Defensa del Estado la presentación de una medida prejudicial precautoria para resguardar los fondos públicos que se encontraban en esa cuenta corriente. Ha resuelto el día de hoy esa medida prejudicial precautoria, la ha otorgado y ha ordenado que de esos fondos no se pueden disponer y se deben depositar en la cuenta corriente del tribunal. Es decir, nuevamente, el Ministerio de Vivienda actuó oportunamente para resguardar los fondos que están involucrados en este caso. La justicia ordenó retener los dineros de la cuenta bancaria y ahora la Fundación Democracia Viva presentó un recurso de reposición ante la Ceremi de Vivienda en Antofagasta porque no quiere devolver al Estado los más de 391 millones de pesos. Una situación que suma problemas a un gobierno ya complicado también por una seguidilla de robos de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social y otras reparticiones públicas. Y todo indica que la misma banda, liderada por Miguel Ángel Apablaza, de 24 años, interno de la cárcel de Puente Alto, podría estar detrás de varios de estos delitos, porque el modus operandi es el mismo. Hace ya algunas semanas en el Ministerio de Bienes Nacionales hubo un intento de robo que el gobierno no denunció porque lo consideró una simple pitanza. Nosotros decimos que fue una pitanza porque el llamado ocurre a las 2:40 de la madrugada. La persona que llama se identifica con el guardia señalando lo siguiente, abro comillas, el día anterior han nombrado un nuevo ministro de Bienes Nacionales, cuyo nombre es Sebastián Vergara. Ante ese hecho, el guardia, como la señora ministra la saluda todos los días de la mañana, el subsecretario lo saludamos todos los días, entendió de inmediato que era una pitanza y cuelga.
al Ministerio de Bienes Nacionales no llegó ninguna persona. Nadie vulnera la seguridad. Entonces es imposible de configurar cualquier delito. Los funcionarios públicos estamos en la obligación de denunciar delitos o tentativa de delitos. Aquí fue una pitanza que ni siquiera da para un análisis más profundo. En la UDI insisten en exigir la salida del ministro Giorgio Jackson. Se bajaron de las conversaciones por una reforma al sistema de pensiones y presentaron su propuesta. Quieren que la cotización adicional de 6% que pagará el empleador sea destinada íntegramente a la cuenta individual de cada cotizante, sin aporte solidario para mejorar las pensiones de quienes hoy reciben una baja jubilación. Nosotros no estamos en conversación política con el gobierno en mesa para la foto, pero tenemos sí una obligación en los espacios políticos que establece nuestra democracia, y es la obligación en la discusión parlamentaria en el Congreso, y por supuesto si esta propuesta es aceptada, nosotros aquí y ahora ofrecemos los 23 votos de la bancada de diputados de la UDI. Mientras tanto, la mesa técnica para una reforma a las pensiones se sigue reuniendo, con la ausencia de la UDI y con la presencia de todos los otros partidos políticos. En el gobierno de Sebastián Piñera la fórmula era destinar 3% a las cuentas de capitalización individual y 3% a solidaridad para las actuales pensiones. En este gobierno, la propuesta es de 4% para cada cotizante y 2% para mejorar las jubilaciones más bajas. Pero en su cuenta pública, el propio presidente Boric llamó al diálogo y reconoció que nadie obtendrá todo lo que quiere. Lo importante, dijo, es atender a la demanda histórica y urgente por mejorar las pensiones en Chile. Dentro de las fuerzas políticas que apoyan al actual gobierno, el senador socialista por Los Lagos, Fidel Espinosa, ha sido un fuerte crítico de lo ocurrido en el llamado caso Convenios. Y ahora el parlamentario acudió a los tribunales porque presentó una querella en el Juzgado de Garantía de Antofagasta para que se investigue a fondo el traspaso de fondos públicos a distintas fundaciones. Apuntó a la necesidad de aclarar lo ocurrido. Vértice TV con la nota. El senador del PS, Fidel Espinosa, junto al abogado Sergio Coronado, presentó una querella con los antecedentes que le han llegado desde distintos puntos del país, esto en marco del caso Fundaciones. Aquí tenemos que llegar al fondo del tema. Y el fondo del tema es cómo somos capaces de dilucidar cada uno de los recursos del Estado destinados a la gente más humilde de la línea de campamento. Aquí hay 14.000 millones de pesos que tienen que ser investigados, no solo de Democracia Viva. Esto no solo debe circunscribirse a Democracia Viva, como lo ha querido decir el ministro Montt en su visita a Puerto Montt, en donde pidió perdón en nombre del ministerio, pero solamente señaló que Democracia Viva, devolviendo los 391 millones de pesos, poco menos que este caso quedaba solucionado. Han pretendido de diferentes formas y a través de amenazas inclusive hacerme callar. Yo voy a seguir a fondo porque creo que aquí el país tiene que dilucidar y saber a ciencia cierta dónde fueron a parar estos recursos de todos los chilenos. Aquí le robaron al más débil, le robaron al más vulnerable, aquel que le cuesta juntar las 300 o 500 mil pesos para pagar el arriendo. Con la presentación de la acción judicial, el senador PS se hace parte del proceso investigativo que está desarrollando el Ministerio Público en torno a las distintas aristas del llamado caso Fundaciones. El 17 de diciembre los chilenos deberán acudir a las urnas para aprobar o rechazar la nueva propuesta de constitución y el voto es obligatorio. Mucha atención, hasta este sábado las personas tienen plazo para solicitar al servicio electoral el cambio de domicilio electoral. Y en Iquique todavía hay desconocimiento sobre este proceso. Iquique TV nos informa. Falta poco menos de 5 meses para que los ciudadanos se pronuncien sobre el nuevo proceso constitucional y por ahora el desconocimiento y el rechazo siguen punteando en las encuestas. Rechazo total, porque hay cosas que no están, al menos yo no estoy de acuerdo. No entiendo nada en esto, yo no. ¿Sabe que tiene que votar el 17 de diciembre? De todas maneras, sí. Es obligatorio. Justo. ¿Y se ha informado algo? ¿Siente que hay poca información? Muy poca información. Esperamos que esta vez sí resulte y llegue a buen término el tema de la Constitución, porque estamos todos preocupados, pendientes de eso. Nosotros somos adultos mayores, necesitamos que también se nos arregle un poco las pensiones. Yo estoy de acuerdo que con el nuevo formato que se creó con los especialistas y con las personas que fueron votadas, y espero que en esta oportunidad sí se cree una constitución que sea más acorde o que lleve el pensamiento de la mayoría de los chilenos. Las encuestas, al igual que en el proceso anterior, señalan que la mayoría de los ciudadanos votarán nuevamente rechazo.
Ir a otro proceso de nuevo y toda la inversión, todo el dinero que se gasta en este proceso, yo creo que no va en beneficio de ninguno de nosotros. En el caso de la mayoría de la gente no se va a preocupar de leer la Constitución. Lo más probable es que los que no estaban de acuerdo que fuera en este formato vayan a rechazarla también. En lo que sí hubo coincidencia es que falta información y que es muy probable que la gente vote nuevamente sin tener claro qué es lo que se está votando. La última encuesta CACEN reveló que la pobreza por ingresos llegó a su nivel más bajo en la historia. Pasó de 10,7% a 6,5%. Y la pobreza multidimensional, que refleja las carencias en educación, en salud y otros aspectos, también tuvo una importante baja. Los datos fueron entregados el mismo día en que se conoció la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Los problemas que más le preocupan a la gente son la delincuencia, la salud y las pensiones. ¿Quiénes son los personajes políticos mejor evaluados? Francisco Arriagada nos cuenta. La encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP, se aplicó a más de 1.400 personas de 126 comunas del país entre el 31 de mayo y el 12 de julio de este año. El 27% aprueba la forma en que el presidente Gabriel Boric está llevando adelante su gobierno y el 62% la rechaza. No hubo grandes cambios respecto a la medición anterior, de noviembre de 2022. ¿Cuáles son los problemas a los que el gobierno debería poner mayor esfuerzo? La gente pone en primer lugar a la delincuencia, seguido por la salud y las pensiones. Respecto a la crisis de seguridad, el 49% considera que se debe a la inmigración irregular, el 46% dice que es por falta de condenas o bajas penas y el 39% lo atribuye al consumo de drogas y alcohol. Ya a la hora de evaluar la democracia, solo el 12% cree que en Chile funciona bien o muy bien. Y mucha atención, el 50% de los entrevistados está a favor de suprimir las libertades públicas y privadas para mejorar el control de la seguridad. En el ámbito de la evaluación política, Evelyn Matei, Rodolfo Carter y Germán Codina tienen la mayor aprobación. Le siguen Claudio Orrego, Sebastián Piñera y José Antonio Kast. Mario Marcel tuvo la mayor alza en su evaluación negativa, pasó de 9% a 37%, pero es el ministro mejor evaluado del gabinete, seguido por Janet Jara, Álvaro Elizalde y Camila Vallejo. Los republicanos se convirtieron en el partido con mayor identificación, pasó de 2% en la medición anterior a 10%. Le siguen el Partido Socialista, el Partido de la Gente, la Democracia Cristiana, Renovación Nacional, la UDI y el Partido Comunista con 3%. ¿Qué partido uno ve que ha tenido una agenda más clara en seguridad? Por ejemplo, cuando uno veía a los candidatos convencionales, uno revisaba justamente la oferta que ellos traían y era justamente seguridad. Uno ve las enmiendas, por ejemplo, de ese partido en el tema constitucional y uno ve seguridad en el programa también de José Antonio Kast. Entonces, ellos han sabido leer muy bien ese anhelo por mayor seguridad, que es justamente una de las preocupaciones número uno que también la encuesta CEP nos ha mostrado. Y el mismo día que se conocía el estudio del CEP, el gobierno divulgaba los resultados de la encuesta CACEN, de caracterización socioeconómica, una especie de radiografía de cómo viven los chilenos y chilenas que permite orientar las políticas públicas de los gobiernos. La pandemia produjo un aumento de la pobreza por ingresos, pero hoy ha llegado a su nivel más bajo desde el año 1990. La pobreza se redujo de 10,7% a 6,5%, mientras que la pobreza extrema es de 2% y alcanza a 397.000 personas. En definitiva, en Chile, más de 1.292.000 personas están en situación de pobreza por ingreso. El 2020 los ingresos autónomos de las familias eran muy bajos, sobre todo en el primer decil, muy bajos. Y hubo un cambio muy significativo respecto a los ingresos que se midieron en la CACEN 2022. Por lo tanto, ahí lo que uno puede ver es que hubo una recuperación, al menos de los ingresos autónomos, lo que responde a políticas de crecimiento, de creación de empleo, que se desarrollaron tanto en el año 2021 como en el año 2022. ¿No? Uno puede ver la consistencia de ese tipo de ingresos que son autónomos. Las regiones con la tasa de pobreza por ingreso más alta son Ñuble, la Araucanía, Tarapacá y Arica y Parinacota, mientras que en la otra cara de la moneda aparece Magallanes, Aysén, la región metropolitana y Los Ríos. La pobreza multidimensional
que refleja las carencias en educación, salud y otros aspectos, también se redujo, pasó de 20 a casi 17%. La mayoría de las regiones tuvieron descensos. Magallanes, Aysén, Biobío y Maule registran menor pobreza multidimensional, mientras que Tarapacá, Atacama, la Araucanía y los Lagos superan el promedio nacional. A la sede de la comunidad cordillerana de Cauñicú, en la comuna de Alto Biobío, llegó el presidente Gabriel Boric para reunirse con representantes de las comunidades, en su mayoría pehuenches, afectadas por el sistema frontal de junio. En la zona el agua provocó cortes de ruta, socavones, la caída de 5 puentes y 18 pasarelas y dejó a más de 1.300 personas aisladas. De hecho, todavía hay 109 familias en esa condición. El mandatario dio a conocer los avances realizados hasta el momento y anunció que la próxima semana comenzará la entrega de alimento animal para agricultores afectados. Por la mañana, desconocidos bloquearon con un árbol la ruta que conectaba el sector donde se dirigía el presidente de la República. Como Estado, estamos dialogando con los loncos, con las presidentas y presidentes de las comunidades pehuenche que viven aquí en el Alto Biobío, tanto por las riberas del Biobío como del Queuco. Y hemos tenido recién un muy buen intercambio en donde nos han planteado cuáles son sus demandas, también cuáles son sus dolores históricos y cuáles son las cosas concretas en las que podemos mejorar, por ejemplo, en materia de educación, en materia de salud rural, con pertinencia territorial, en materia de conectividad, que es quizás lo que más duele, en materia de agua, de riego, de empleo. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. Si usted es una persona migrante y no sabe qué es PGU, yo le explico. PGU es Pensión Garantizada Universal. Lo primero que hay que decir es que es parte del sistema de pensiones, obvio, para personas de 65 o más años. Y lo otro es que el sistema de pensiones no discrimina entre chilenos y migrantes. Todos tienen los mismos derechos y deberes en relación a las cotizaciones que uno hace. Y en cuanto a los beneficios que uno recibe, todo trabajador o trabajadora que empiece su pega o trabajo en Chile debe afiliarse a una AFP, administradora de fondos de pensiones. Y ojo, chiquillos, al cotizar o ahorrar para pensión por primera vez, solo se puede hacer en la AFP que cobra menor costo de comisión. La o el jefe que uno tiene, el empleador, debe hacer el trámite de la cotización. Si la persona migrante todavía no tiene RUT definitivo o cédula de identidad, igual puede cotizar en la AFP. Se creará una cuenta con un número interno, temporal o provisorio, hasta que le den su carnet. Después, cuando tenga su RUT, podrá juntar todo lo ahorrado en su cuenta individual. Pero Teresita, para tener PGU en Chile, se deben tener algunos años de residencia, ¿cierto? Cierto, se debe acreditar residencia en Chile por lo menos 20 años, continuos o descontinuos. Tener 65 años o más y no pertenecer al 10% más rico de Chile, pero obvio, pues esto es un beneficio. Por eso hay que solicitarlo directamente en Chile Atiende, en forma presencial o en forma remota. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. Aún estás a tiempo de vacunarte contra la influenza. Prevengamos enfermarnos de gravedad o morir. Si tienes 65 años o más, estás embarazada o gestando, acude a vacunarte tus SFAM. Más información en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. El 85% de las mujeres en Chile han sufrido acoso. Por suerte estamos nosotros, la familia Miranda, que siempre estamos, ojo, con el acoso en el transporte público. Que un Miranda esté junto a ti significa que alguien te acompaña. Por eso llamamos a todos nuestros parientes a realizar lo que mejor sabemos hacer. Estar atentos, informados y mirando alrededor, para que las micros, el metro, las barcazas, trenes y colectivos sean lugares más amables y seguros. Estación Mirador.
Si tú también te tomas un segundo para mirar, eres un Miranda. Súmate a nuestra familia y seamos más los que estamos ojo con el acoso en el transporte público. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno de Chile. 1 de cada 3 casos de acoso callejero ocurre en el transporte público, según el Observatorio contra el Acoso Callejero. Y los paraderos de la locomoción colectiva son el lugar más inseguro del espacio público. Los ministerios de Transportes y de la Mujer lanzaron una campaña contra el acoso para visibilizar este grave problema y ayudar a prevenirlo. Contivisión nos cuenta. Pasajeras y conductoras sienten temor de ser víctimas de un delito de connotación sexual o violencia, ya sea verbal o física. Yo siempre tomo el bus de la municipalidad, no tomo esto de colectivo ni los otros micros porque andan robando. Uno nunca tiene que andar tranquilo en la calle, donde ande, así como está ahora la cosa. Las seremis de Transportes y Mujer se dieron cita en Plaza de Armas de Talca, acompañadas de dirigentes de la locomoción colectiva, con el fin de dar a conocer una campaña que invita a denunciar estos hechos para que no queden impunes. Es una iniciativa del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en conjunto con el Ministerio de la Mujer. Se está trabajando desde el Estado y desde los dos ministerios para que el usuario y la usuaria pueda tomar el transporte público de buena manera, en una forma segura, que los paraderos sean seguros, disminuir la inseguridad y que sepan que hay un compromiso del Ministerio de Transporte, que los gremios de transporte público están trabajando en el área del respeto, en el área de la seguridad, para que todos los usuarios y las usuarias tomen el transporte público de manera segura. Todas las mujeres en general y también algunos hombres han vivido situaciones de acoso sexual en espacios, sobre todo no tan solo en transporte público, sino también en la calle. Por lo tanto, la forma de poder nosotros realizar la prevención es poder hacer un llamado a la población de no permitir situaciones como las que estamos hablando, sobre todo considerando que si ustedes observan una situación de riesgo, sobre todo a niñas menores de edad, porque esto a partir de los 12 años comienzan estas situaciones que acosan a niños de menores de edad, tenemos que nosotros realizar las denuncias pertinentes. Las agrupaciones de locomoción colectiva menor vienen sosteniendo una serie de reuniones con el alcalde de Talca, puesto que se está escuchando las propuestas de seguridad de entre ellas. Nosotros con el municipio y transporte estamos trabajando en un proyecto de un botón de pánico. Entonces, si esto lo llegamos a cabo al fin, va, digamos, a servir mucho porque va a haber una seguridad un poquito mejor, digamos, para el usuario como también para el conductor o la conductora. La idea de los botones de pánico en nuestro país no es nueva. Se podría sumar botones de pánico en los paraderos, todo con el fin de alertar a las policías de que un delito se está cometiendo y no solo una mujer puede estar en peligro. En el Maule se van a destinar 270 millones de pesos para apoyar a los emprendedores con alto potencial de crecimiento e impulsar la productividad y competitividad de la región. La entrega se hará a través de 3 programas. Semilla Inicia, Súmate a Innovar e Innova Región. TV5 de Linares nos cuenta hasta cuándo se puede postular. Mejorar la productividad y competitividad de las pymes de la región del Maule es fundamental para abrir posibilidades de negocios y empleo. Se anunciaron recursos postulables por un total de 270 millones de pesos. Una convocatoria para las empresas de nuestra región y por lo tanto tiene un valor adicional dado se ajusta a los requerimientos y al nivel de desarrollo de las empresas y emprendimientos de nuestra región. Se entregarán mediante 3 programas: Semilla Inicia, Súmate a Innovar e Innova Región. Queremos invitar a todos nuestros emprendedores y emprendedoras a postular a estos 3 fondos que son financiados con recursos del gobierno regional, son aproximadamente 270 millones en total. Esperamos también que puedan postular todos aquellos que se vieron involucrados en la emergencia que hemos vivido en los últimos días en la región del Maule. Súmate a Innovar está abierto hasta el día 18 de agosto y Innova Región y Semilla Inicia están abiertos ambos instrumentos hasta el día 25 de agosto. Detalles sobre cada uno de los 3 programas para emprendedores e innovación y las bases se pueden obtener en el sitio web corfo.cl. Viajamos al norte, a Antofagasta. El 15 de julio terminó el contrato con la empresa a cargo de limpiar las calles de la ciudad y los problemas con la basura comienzan a notarse en las principales avenidas. Los vecinos y vecinas están preocupados. La Seremi de Salud confirma que la Dirección de Aseo asumirá la tarea, pero los concejales advierten que no darían abasto. Antofagasta TV con la nota.
Una imagen que se replica en la comuna no se sabe hasta cuándo. Una realidad que debe afrontar Antofagasta luego de que el pasado 15 de julio terminara el contrato con la empresa de barrido, motivo por el cual la ciudad se ve de esta manera. Horrible, mucha basura, pésimo. De hecho, el otro día estuve viendo en la noticia igual y comentamos siempre que, sobre todo la Paraíso y todas esas playas que están como céntricas a la municipalidad, horrible. Encuentro indignante y más aún el tema de que pueden venir, o sea, las enfermedades, estamos con el tema del virus incisional y más aún agravado con esto, o sea, la autoridad, por favor. El sector del mercado igual mantiene como muy sucio, las playas igual últimamente están muy llenas de basura. Sí, está un poco dejado igual últimamente la parte del centro, que es como lo que más se transita últimamente. Todos botan, no le importa dónde dejan los residuos, en cualquier lado, en cada esquina. En vez de ir a un basurero, a la calle. Un hecho que ya comienza a generar preocupación entre los ediles, quienes alertan que no les han presentado un plan de contingencia. Ya es de conocimiento público que el municipio de Antofagasta en estos momentos se encuentra sin un contrato vigente para el barrido de la ciudad, principalmente para el casco céntrico. Lo paradójico de esto es que a los establecimientos, ¿cierto?, del comercio, principalmente del centro de nuestra ciudad, el comercio establecido, se le cobra por derecho de aseo y no se les va a realizar el aseo, no se está realizando el aseo desde el 15 de julio, que fue la fecha de término del contrato anterior. Esto en razón de una mala gestión del alcalde Jonathan Velázquez y su equipo, pero también porque se encuentra hoy en día todo este proceso de contratación en revisión por parte del Tribunal de Compras Públicas a raíz de ciertas reclamaciones que hicieron algunas empresas. Por lo tanto, el municipio lo que está haciendo a través de su dirección de aseo es poniendo al servicio todas las maquinarias y cerca de 40 personas también que están trabajando en puntos más críticos como son el centro de la ciudad, el terminal pesquero, La Vega, entre otros, no realizando por lo tanto lo que normalmente se hace, que suele ser la limpieza y barrido de calles desde la línea férrea hacia abajo. Ellos indicaron que este tema iba a estar solucionado mientras abordaban este tema, lo iba a solucionar mediante personal con el departamento de la dirección de aseo del municipio. Esta autoridad sanitaria, no obstante a lo anterior, realiza un monitoreo frecuente en las calles a objeto de constatar eventuales focos o riesgo inminente para la salud de las personas, focos de insalubridad. Pedimos un pronunciamiento al municipio, sin embargo, a la hora de esta edición no tuvimos respuesta. Vamos a Magallanes. En Punta Arenas, la nieve y la acumulación de escarcha siguen provocando problemas. Los vecinos del loteo Enrique Abello 5 denuncian que una máquina ha intentado limpiar y emparejar el camino, pero la escarcha simplemente fue dejada a un costado de la vía, lo que provocó más complicaciones para los peatones y los vehículos. Esperan que las autoridades atiendan sus inquietudes. Y TV Patagonia nos cuenta. Aquí en esta parte va pasando la solera, lo que es el ancho de la calle, y mire cómo lo dejó, para que haga una idea del operario que anda trabajando aquí en esta moto niveladora. Mire cómo deja las calles. Hace 4 meses fueron entregadas las viviendas del loteo Enrique Abello 5 y sus vecinos ya denuncian problemas a raíz de las condiciones climáticas imperantes durante los últimos días en Punta Arenas. Yo venía con el taxi y aquí había un cráter y el taxi quedó atrapado con una rueda. Yo sola traté de empujar, no pude. Gracias a Dios paró un vecino. El vecino empujó conmigo, pero al empujar el auto partió y yo ¡pah!, en el charco de barro, agua y nieve. Horrible la situación aquí. Yo prácticamente estoy aislada porque yo estoy reciente, o sea, tengo una operación de cadera, me pusieron prótesis y así yo no puedo. Tengo que ir al hospital a rehabilitación y con esto aquí no puedo, ¿entienden? No hay taxi, los taxis no quieren venir, no hay taxi colectivo, el bus tampoco. Pero estas no son las únicas dificultades que deben enfrentar a diario los residentes del sector ubicado en el norte de la comuna. Tenemos el problema del alumbrado, que tenemos la calle de tierra sin alumbre, tenemos animales sueltos de las parcelas que atacan a la gente en la noche, ladran o asustan al menos, se comen la basura. Tenemos el problema del paso de camiones, tenemos hartas empresas que rodean la villa que tienen camiones. No tenemos locomoción, la locomoción llega hasta Enrique Abello, la villa de abajo, y hacia arriba no tenemos acceso ni de vehículos ni de locomoción, porque cuando hay hielo, hay escarcha y nieve, no suben los colectivos, no suben los taxis, no suben los Uber. Es de esperar que las inquietudes de estos vecinos sean escuchadas en el plazo más breve posible por las autoridades competentes.
Y antes de cerrar, mucha atención, la Dirección Meteorológica de Chile advirtió que este fin de semana la zona central del país podría enfrentar una ola de calor en pleno invierno. En la región de Coquimbo se esperan temperaturas máximas de hasta 31 grados. En Valparaíso el cielo se mantendrá nublado, pero con hasta 26 grados en San Felipe y los Andes. Y en el sur del país, en cambio, se pronostica un nuevo río atmosférico con bajas temperaturas desde la Araucanía hasta Aysén. Bien, nos despedimos y recuerden que pueden visitar nuestra página web y también nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.